Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Les saludamos desde la ciudad de Cotacachi en este tiempo, en este momento. Queremos decirles que Dios les bendiga a todos en el lugar que se encuentran, mis queridos hermanos. Nos sentimos muy contentos de poder compartir nuevamente la palabra con ustedes. Y es para nosotros siempre un ánimo, mis queridos hermanos, el poder ver que la palabra de Dios nunca regresa vacía. El día de hoy tenemos un tema que es muy importante. Está relacionado con la seguridad de la oración contestada. Este es un tema muy importante que vamos a comenzar el día de hoy y vamos a avanzar en ver cómo nuestra relación con Dios se manifiesta de una forma completamente segura. Para empezar, mis queridos hermanos, queremos leer un texto que está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Dice la escritura lo siguiente: en aquel día no me preguntáis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, en este pasaje donde estamos empezando el estudio de hoy, tenemos al menos tres preguntas que creo que nos van a ayudar a entender correctamente lo que significa la oración contestada. La primera pregunta es: ¿qué es orar? ¿Qué es orar? Aquí claramente vemos que la respuesta a esta pregunta tiene que ver con la comunicación con Dios. El orar es una comunicación con Dios, no es otra cosa sino el estar claramente relacionado con Dios para entender que Dios quiere con nosotros comunicación, una comunicación. La segunda pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿en el nombre de quién vamos a orar? Aquí el texto nos dice que debemos orar en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque todas las cosas que pedamos en el nombre de Él, el Padre Celestial, nos concederá. ¿Y cuáles son los resultados de la oración? Tres cosas, ¿no? Dice que aquí será el gozo de Dios será completo. Y esto me anima mucho, ¿no? A entender que la oración, la comunicación con Dios, pidiendo en el nombre de Jesucristo, tiene como principal resultado obtener el gozo de parte del Señor. Y eso nos va a dar en nosotros una claridad, una luz de que todo lo que nosotros pidamos al Señor, Él quiere concedernos, de tal manera que nosotros tenemos que entender correctamente cómo funciona la comunicación con Dios, de qué manera está relacionada esta comunicación con Dios. Por lo tanto, tenemos que pensar en algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, lo que nos dice el texto de Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Jesús está enseñando acerca de la oración y dice algunas cosas muy importantes según este evangelio. Es que les invito a que abran la Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Y dice lo siguiente, hermanos, permítanme leerles. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que se llama se le abrirá. Qué lindo, hermanos, qué lindo es esta expresión de parte de Dios. Dios quiere que nosotros podamos relacionarnos con Él, quiere que nosotros nos podamos entender con Él, quiere que nosotros le busquemos y Él se dejará encontrar. Buscad y hallaréis, golpea la puerta y se abrirá. Esto es lo que está diciendo el Señor. Entonces Dios quiere que nos acerquemos a Él. Por lo tanto, tenemos que pensar claramente cuáles son las características de la oración. Y la primera característica la encontramos en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, que dice lo siguiente. ¿Qué dice aquí este texto bien bonito, no? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El texto de Jeremías nos está diciendo claramente que una de las características de Dios a través de la oración es descubrir las grandes cosas que Él tiene ocultas, pero que son manifiestas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocerlas. Dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no los conoces. De tal manera, mis hermanos, que la primera característica es demostrar, es encontrar esas cosas grandes, ocultas que están de parte de Dios, pero que Él quiere darnos a conocer. Bien, la segunda característica se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice aquí la Biblia? Permítanme leerles lo que dice aquí
el versículo 20. Y aquel que es poderoso, escuche bien, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, la segunda característica de la oración y sus respuestas es que todas las cosas es que Él va a dar de una manera poderosa, es más abundante, es algo que va no por el entendimiento de la gente, no está relacionado con lo que entiende la gente, sino con lo que es el poder de parte de Dios. Y es lo que dice, no, pedid y recibiréis. ¿Por qué? Porque hay cosas grandes y ocultas que el mundo no conoce y Dios quiere manifestar. Pero por otro lado, también existe esa grandeza del poder, esa abundancia de Dios, que Dios quiere darnos a nosotros. Entonces esto es muy importante, ¿no? Pero existen algunas condiciones. Y aquí es donde se pone un poco difícil las cosas, porque existen condiciones importantes que la oración requiere para que sea una oración contestada. Y claro, ¿no? En la Biblia nosotros vamos a encontrar de que hay ciertos requisitos para ciertas cosas. Y lógicamente esto no es un caso que es aislado. Cuando hablamos de la oración contestada en la Biblia vamos a tener un requisito. Y este requisito se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y déjenme, vamos a una lectura un poco grande, pero es muy importante poderla considerar completa. ¿Sí? Es una parábola, y esta parábola está hablando de Jesús como la vid verdadera. Así que pongan mucha atención en cuanto al texto. Está en Juan, capítulo 15, versículos 1 hasta el 17. Y dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como los pámpanos y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es el mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis los unos a los otros. Mis queridos hermanos, del pasaje de Juan capítulo 15, la parábola de la vid verdadera y este concepto, ¿no?, que Dios quiere enseñarnos a nosotros a partir de una parábola. Jesús se compara como la vid y como la planta, la que está arraigada a la tierra, la que tiene el tronco. Y Jesús dice, yo soy la vid. Y nos dice que nosotros somos los pámpanos, que somos las ramas. Lógicamente, las ramas son las que se conectan con la vid, se conectan con el tronco, y son las ramas las que llevan fruto. Y Jesús dice aquí que si nosotros somos los pámpanos, las ramas deben estar conectados a la vid, conectados, para que llevemos mucho fruto. Y claramente dice la Escritura, ¿no? Dice que si está conectado conmigo, va a llevar mucho fruto. Pero desconectados de Jesús, es decir, podados, las ramas se caen, las ramas se recogen,
se llevan al fuego y el fuego las consume. En pocas palabras, una rama desconectada de la vid no sirve para nada, solo sirve para hacer fuego. Entonces, claramente aquí la Biblia nos va a poner algunas condiciones cuando nosotros hablamos de que una oración tiene que ser contestada. Y la primera condición es permanecer en Cristo y en sus palabras. Escuche bien, permanecer en Cristo y en sus palabras. Esto es muy importante que lo podamos entender, ¿no? Si permanecéis en mí y en mis palabras, pedid todo lo que queráis y será hecho. Entonces, la primera cosa es muy importante, permanecer en Jesús. Hoy comentaba con algunos hermanos que algunas personas buscan a Dios solamente para que Él le haga un favor. Permanecer unido a Jesús es permanecer con el propósito de llevar fruto al lado de Jesús. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Segunda cosa importante, dice aquí, permanecer en mis mandamientos. Si guardares mis mandamientos, permaneces en mi amor. O sea, a veces queremos el amor de Dios y estar apegado a Dios es guardar los mandamientos de Dios. Es guardar los mandamientos de Dios. Es permanecer en los mandamientos de Dios. Nos permanecemos en Cristo, permanecemos en los mandamientos de Dios. En pocas palabras, una persona que quiere que su oración sea contestada tiene que permanecer en la voluntad de Dios, en los mandamientos de Dios. Créanmelo, esto es muy importante entender. Y por último, permanecer en la amistad con Dios, en la amistad con Dios. Porque dice, ya no les llamaré más siervos, los llamaré mis amigos. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica del amigo? El amigo dice que conoce lo que es la voluntad de Dios, lo que es el deseo de Jesús. No es que es algo que está oculto, sino que es algo que conoce la voluntad de Jesús mismo. Dice, en otro tiempo oísteis que yo les llamé siervos, pero los siervos no conocen la voluntad de mi Padre. En cambio, yo les he dado a conocer todo lo que es la voluntad de Dios, toda lo que es la voluntad de mi Padre, les he dado a conocer. Por lo tanto, hay que permanecer en la amistad de Dios, conociendo cuál es la voluntad del Padre y cuál es la voluntad de Jesús. En pocas palabras, entonces, para que una oración sea contestada, es necesario que nosotros permanezcamos unidos, arraigados, cimentados, pegados a Jesús. ¿Para qué? ¿En qué? En sus palabras, en sus mandamientos y en su amistad. Y así nosotros llevaremos fruto. Y no poco fruto, sino llevaremos mucho fruto. ¿Y qué dice el versículo 7? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y esto es la clave de la oración. Entonces ahí es donde sale el resultado de nuestra oración. Que pidamos toda la clase de cosas que necesitamos. ¿Por qué? Porque pedimos ¿para qué? Para que se haga y se cumpla la voluntad de Dios. Por lo tanto, mis queridos hermanos, esto es la clave de la oración contestada. Sin embargo, hermanos, necesitamos tener claramente la actitud correcta, la actitud adecuada, para que nosotros podamos ir y tener esa seguridad de nuestra oración contestada. Y para eso les voy a pedir, hermanos, que abramos la Biblia en el texto de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Y vea lo que dice la Escritura. Dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para que la oración sea contestada necesitamos tener la actitud adecuada. ¿Y cuál es la actitud adecuada? Es esta, hermanos, que nada nos tenga en una situación de afán, o sea, preocupación, angustia. Por nada estéis afanosos, por nada estéis desesperados, por nada estéis colgados, sino que sean conocidas, dice, sus necesidades, sus peticiones delante de Dios. Sean conocidas. Y al ser conocidas esas peticiones delante de Dios, dice que lo debemos hacer con toda oración, con todo ruego, con acción de gracias. Hermanos, la actitud adecuada aquí es importante. ¿Por qué? Porque el beneficio viene después de una buena actitud cuando pedimos a Dios. ¿Y qué dice aquí? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto me cautiva, mis hermanos. Tengo que confesarles que yo mismo en este tiempo me he sentido bastante angustiado, preocupado. Me he sentido también a veces como derrotado. Hermanos, a veces también
con sentimientos como encontrados, diciendo, bueno, es que te quiero servir, es que quiero hacer las cosas, pero las cosas no van bien, hay necesidades, hay angustias, hay preocupaciones, pero en la mitad del camino es donde tenemos que hacer una pausa, mis hermanos. Parar y decir, vamos a orar, vamos a descansar en el Señor, vamos a botar toda nuestra angustia en las manos del Señor. Vamos a hacer como una volqueta cargada, si me entiende, así de piedras, de ripio, basura. Entonces vamos a descargar esa volqueta de todo ese peso que está sobre nuestra espalda y vamos a descargar en el Señor. Y lo que dice aquí es que Él podrá darnos la paz que sobrepasa todo el entendimiento. ¿Entiende? Y que no nos limpiará nuestro corazón, pero también nos limpiará nuestro pensamiento. ¿Entiende? Esto es muy importante. Por lo tanto, mis hermanos, cuando tenemos el entendimiento de la oración, entendemos correctamente lo que es la actitud, tenemos la actitud adecuada en la oración, entonces hay una fórmula que nos va a ayudar a nosotros a poder orar de una forma efectiva. Y esto tiene que ver con un acróstico. El acróstico es la palabra casa, casa, C-A-S-A. Son cuatro palabras, cuatro palabras que van acompañadas a través de este acróstico, ¿sí? Entonces, la palabra C, es la palabra confesión. Cuando oramos nosotros tenemos que confesar nuestros pecados. El 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos toda nuestra maldad. Entonces, una buena manera de empezar una oración es confesando nuestros pecados, diciéndole al Señor lo que estamos pasando, decirle al Señor incluso nuestras infidelidades, diciéndole al Señor, sabes que aquí tenemos problemas, dificultades. Señor, danos ese buen deseo de hacer las cosas bien. Queremos presentarnos de ti, no como vasos sucios, sino como vasos limpios, aunque sean vasos de barro, ¿entiende? Aunque sean vasos que son hechos como un artesano, pero que sean vasos limpios. Por eso es necesario confesar nuestros pecados. La palabra es la palabra adoración, adoración. Entonces tenemos que adorarle al Señor. Y adorarle no solamente es alabarle, adorarle es decirle al Señor lo que Él es, todos sus atributos, de que es un Dios todopoderoso, de que es un Dios que todo lo sabe, que todo lo siente, que es un Dios inmutable, que todo lo conoce, que Dios de alguna manera está relacionado con la provisión, con el sustento, con el abrigo, que Dios es un Dios de gloria, que Dios es un Dios de poder, que Dios es un Dios que es capaz de poder hacer las cosas que para el hombre no son posibles. Entonces adoramos a Dios diciendo lo que Él es. La palabra ese es súplica, súplica. Bueno, y esto es la palabra en la cual la mayor de nosotros tal vez tenemos la mejor de las experiencias en donde podemos decirle al Señor y pedirle al Señor. Ahora, dice la escritura en el libro de Santiago que muchos piden, pero no reciben. ¿Y por qué no reciben? Dice el texto, porque piden mal, porque piden para sus propios deleites, para su propio beneficio. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando pedimos al Señor, pida conectado con Jesús. Pida pidiendo la relación de Jesús en la relación con Jesús. Mis hermanos, tenemos que pedir por la evangelización, para que el reino de Dios se extienda. Tenemos que pedir para que los ministerios crezcan. Tenemos que pedir para que las necesidades ministeriales sean suplidas, mis hermanos. Es necesario hoy en día más y más. Se necesitan materiales en esta movilización, se necesita alimentación. Se necesita, hermanos, que nosotros podamos tener estas cosas básicas para ir y llevar el Evangelio a otras partes. Pero, hermanos, necesitamos orar para que Dios abra las puertas, para que Dios permita que podamos entrar en esos campos ocultos, oscuros, donde hay perdición, hay necesidad, y entonces tenemos que pedir conectados con la voluntad de Dios, súplica. Y por último, acción de gracias. Casa, casa, confesión, adoración, súplica, acción de gracias. Acción de gracias, ¿qué significa? Dice la Escritura que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo, en todo tiempo, por todas las cosas que pasan. Es posible, hermanos, que a veces estamos en situaciones difíciles, pero aún ahí debemos nosotros de dar gracias a Dios. Es posible, hermanos, que estemos en tiempos de enfermedad, pero aún ahí tenemos que dar gracias. Es posible que estemos al borde de la muerte, pero aún ahí tenemos que dar gracias a Dios. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque dice la Escritura que somos más que vencedores y que no puede existir ninguna cosa que nos aleje del amor de Dios.
ni peste, ni enfermedad, ni angustia, ni siquiera la misma muerte. Por eso es muy importante que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Por eso es muy importante que tenemos que tener esa actitud de dar gracias a Dios en todo. Por lo tanto, confesión, adoración, súplica y acción de gracias. Mis queridos hermanos, quiero animarles a que puedan seguir estudiando la Biblia con nosotros y quiero animarles también a que puedan elevar una oración para que Dios pueda contestarnos en este día. Permítanme orar, mis hermanos, por ustedes. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque tu palabra es una palabra que nos llena a nosotros y nos conecta con el verdadero Dios, el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, aquel que tiene todo el poder para hacer todas las cosas. Señor, yo te pido que seas tú sustentando nuestros ministerios, que seas supliendo las necesidades de la iglesia, que seas tú llenando las expectativas, Señor, de cada miembro, de cada ministro que se levanta para predicar tu palabra. Pero por sobre todo, Señor, por sobre todas las cosas, no dejamos de darte gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros durante todo este tiempo, por lo bueno y misericordioso que has sido a pesar de nuestras debilidades, por lo bueno y misericordioso que has sido a pesar, Señor, de nuestras infidelidades. Señor, nos postramos delante de ti con el único deseo de decirte, queremos permanecer en Cristo, queremos permanecer en tu palabra y en tus mandamientos. Queremos permanecer en la amistad de conocer cada día más y más acerca de tu voluntad. Bendice a cada hermano, cada hermana, donde quiera que se encuentran, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana.